Hola, hola, gente. ¿Cómo están? Bueno, aquí yo presentando un nuevo video matemático. A ver, poner cara de alegría. En realidad, miren el día espectacular que les ha tocado. En mi caso, no fue tan así. Es junio, estamos en otoño, acá en Buenos Aires. Y bueno, hoy tocó tormenta eléctrica. Espero que en el desarrollo de este video no se me corte la luz, porque cuando hay tormenta eléctrica siempre se corta la luz. Pero bueno, al mal tiempo buena cara, dice un refrán por ahí, así que voy a comenzar con la presentación de un nuevo video, en este caso el número 17 de mis mate clases. Si no has visto ninguno de los 16 anteriores y es el primero que estás viendo, me presento, mi nombre es Adriana y estoy trabajando en una plataforma conocida, muy conocida, que es YouTube, y grabo mis videos para presentarlos en un canal que di en llamar Mate Clases de Adri, al cual si aún no lo hiciste, te invito a que te suscribas, me dejes un like, algún comentario, sobre todo en esos comentarios si tienes dudas acerca de algún tema en particular, como hizo Esteban, que me pidió el tema de hoy, integrales. Entonces, podrás disfrutar de una clase que a lo mejor ayuda, explica, amplía, te da conocimiento. O si no, simplemente es porque te agrada el trabajo con matemática. Espero que así sea también. Bueno, decíamos que en este caso particular me toca hablar de integrales, que en realidad es un tema del análisis matemático. La verdad que es fantástico el tema de integrales. A mí me encanta explicarlo también. Espero que esta explicación sirva. Igual tienes la ventaja que años A no había, que puedes repetir el video tantas veces como te sea necesario, ¿sí? Lo que sí debo alertar, como hago en todos mis clases en video, que no puedes ver este video si no sabes lo anterior. Lo anterior, ¿qué es? Derivada. Y para saber derivada, límite. Esto está en videos anteriores. Si no lo sabes, yo te recomiendo que pares acá este video y vayas a ver los anteriores. ¿Por qué? Porque en el desarrollo de esta explicación voy a utilizar mucho de estos conceptos y no voy a explicarlos de dónde viene. Entonces puede que ahí te encuentres con ¿y por qué? Y cuando aparece el ¿y por qué? Es como que mentalmente te anulas y no puedes continuar viendo, aunque sea entendible lo que viene. Ya estás anulado porque hay una parte que no sabes de dónde salió. De hecho, en la resolución a solas que vas a tener, cuando tengas que derivar algo, si no lo sabes hacer, no vas a poder continuar. En matemática casi todos los temas están vinculados de esa manera. Si uno no sabe el anterior, no puede continuar porque llega un punto en donde el anterior se usa y como el anterior se usa y no lo sé, no puedo seguir. Entonces, bueno, mi consejo, como siempre digo, es, si no sabes derivada, no continúes. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Normalmente en clase los alumnos suelen decir, ¿y esto para qué me sirve? Porque todo tiene, últimamente, desde hace ya varios años, todo tiene que tener una utilidad práctica. Bueno, lamento comunicarles que en matemática no siempre la utilidad es práctica, sino que a veces la utilidad es para poder avanzar en el conocimiento matemático y así llegar al final de todo un gran capítulo a una aplicación concreta. Y a veces esa aplicación concreta no es en lo cotidiano, que es lo que muchos están esperando. Si lo que estás esperando es que los contenidos matemáticos te den una aplicación en lo cotidiano, te quedaste en el primario, porque en el primario te enseñan a contar, a sumar, a restar. Una vez que empezaste el secundario, ya la cosa se empezó a complejizar y ya hay contenidos matemáticos que no te sirven para la vida cotidiana. De hecho, fíjate los polinomios, si te acuerdas. Cuando vas a la verdulería, no utilizas polinomio, aunque en realidad sí. 4 manzanas más 3 peras menos 5 duraznos
Bueno, pero no vamos a entrar en ese detalle. Entonces, como siempre preguntan para qué me sirve, se me ocurrió empezar este video diciendo por qué aparecieron las integrales, ¿sí? O para qué. Y aquí les presento que un problema muy común en cualquier ciencia en donde se requiera del cálculo matemático es calcular el área bajo una curva, ¿sí? Entonces, estuvimos fantástico mientras el problema se podía resolver por fórmulas que ya estaban, ¿cómo se podría decir? Predeterminadas, estandarizadas, conocidas, ¿sí? Como por ejemplo esta. Todo el mundo sabe que el área bajo esa curva es el área de un triángulo que tiene una fórmula que es base por altura sobre 2, ¿sí? ¿Esto se puede hacer con integrales? Sí, por supuesto, todo se puede calcular con integrales. Pero seguramente estarás pensando que es mucho más fácil aplicar la fórmula. Sí, obviamente es mucho más fácil aplicar la fórmula. Entonces acá tiene la doble utilidad. O usas la fórmula o usas integrales. Es muy probable que cuando alguien se encuentre con este problema no utilice integrales, sino que utilice la fórmula. Pero ¿qué pasaría si la curva bajo la que tengo que estudiar, el problema es esa, que no es una curva conocida y el área que me da no es una figura conocida? Bueno, estos son los casos en que las integrales vienen en mi auxilio. Pasa con esto y pasa con los volúmenes, por ejemplo, ¿sí? En realidad, las integrales se utilizan para un montón de otras cosas, dependiendo de la ciencia a la que te estés dedicando o para dedicar. Hay un montón de algoritmos propios de las ciencias que requieren del cálculo de integrales. Pero digamos como que traté de traerte algo más concreto, más visible, si es la primera vez que te encuentras con el análisis matemático. Dicho esto, me gustaría hablar del concepto de integral. Y a mí me gusta presentarla a la integral como la operación inversa a la derivada. Vieron que todas las operaciones matemáticas tienen sus inversas: la suma, la resta, la multiplicación, la división, la potencia, la raíz. En realidad la potencia tiene la raíz y tiene también la exponencial y el logaritmo, ¿no? O sea, hay ahí toda una melange muy particular que no voy a ahondar. Bueno, la inversa de la derivada es la integral. Es decir, es una forma práctica de visualizar lo que tengo que hacer. Veamos. Si yo tengo una función, supónganse que es f de x igual seno de x, cuando la derivo me da coseno de x. ¿Por qué? Bueno, por lo que te vengo diciendo, deberías conocer el capítulo de derivadas. Si no sabes el capítulo de derivadas y me preguntas por qué, no es el momento. Pones pausa acá y te vas a ver el video número, no era el 16, creo que era el 15, en donde hablo de derivada. Bueno, el proceso inverso entonces será averiguar si yo tengo una derivada. Acá estoy usando distinta notación, ¿no? Acá la usé con f de x, acá la usé con y. En el capítulo de derivada les explico que es lo mismo poner f de x o poner y derivarlo. La derivada es esta comilla que aparece acá, ¿no? Bueno, si yo tengo esta derivada, que es la que acabo de obtener acá, mi pregunta en el cálculo de integral es: ¿quién es la función original? ¿Quién es la y que le dio origen a esa derivada? Normalmente se dice quién es la primitiva que originó este resultado. Entonces, ese es el concepto. Conocida la derivada, yo debo averiguar la función que dio origen a esa derivada. Esa función puede ser única o puede haber una serie de resultados. Ahora vamos a ampliar ese concepto. Entonces, para poder explicarte el formuleo, yo voy a escribir la derivada en función de sus diferenciales. Diferencial y sobre diferencial x. ¿Esto qué me indicaba a mí? Que yo estoy derivando la función y en función de la variable x, ¿sí?
Si yo pusiera acá diferencial y en función de z, tendría que derivarla en función de z, que como no hay, va a dar 0. Bueno, no es el tema, no estoy explicando derivadas, olvídenlo. Entonces, y' es lo mismo que decir diferencial y sobre diferencial x. Con esto lo que voy a hacer es despejar diferencial y. Es decir, el diferencial x lo pasé multiplicando acá. ¿Por qué? Ahora van a saber por qué. Entonces, si yo tengo que si esta es la derivada de y, la derivada de y es coseno de x derivado en x, ¿cómo hago para averiguar quién era la original? Ahí es donde aparece este simbolito que si ya viste la clase de integrales con tu profesor, te habrá contado seguramente que esta es como una S estirada, porque en realidad intrínsecamente la integral es una sumatoria infinita de términos. Como es una sumatoria y viene de suma, viene bien que el símbolo sea una S. Bueno, con el correr de los años quedó así estirada. Entonces, todo el mundo que ve este símbolo, no todo el mundo que sabe matemáticas, por supuesto, tu caso, el mío y el de los que estudian matemáticas, ¿no? Bueno, el que ve este símbolo sabe que estamos calculando una integral. Entonces, si yo le aplico integral a esta ecuación, o sea, quiero calcular la integral de esta ecuación, tengo que aplicar la operación de integración a ambos miembros. Entonces me va a quedar que la integral del diferencial y va a ser igual a la integral del coseno de x diferencial x, ¿sí? Y acá viene la aclaración. Las integrales siempre tienen que tener en su interior, si consideramos que esto es como una cápsula, ¿no es cierto? En su interior tiene que haber un diferencial. Si no hay un diferencial, no hay integral. El diferencial lo único que indica es respecto de quién se derivó previamente, ¿sí? Si no sé respecto de quién se derivó, no puedo calcular la primitiva. Bueno, acá es la integral de la derivada de y, o sea que es y, ¿sí? Y acá tengo la integral de coseno de x, que si yo lo pienso al revés, ¿qué tendría que tener originalmente para que derivado me dé coseno? Sabiendo el capítulo de derivada, podrás asentir conmigo que es seno de x. Es decir, estoy siguiendo el camino inverso. Conocida la derivada, averiguo quién es la función que le dio origen. Claro, la cosa no es tan simple. Cuando yo derivo seno de x, me da coseno, perfecto. Pero si yo derivo seno de x más 3, como la derivada de 3, que es una constante, se hace 0, también me da coseno de x. Y si derivo seno de x más 8, cuando lo derivo también me da coseno de x. Y si derivo seno de x más raíz de 3 sobre 25, también me da coseno de x. Es decir, yo podría tener sumando acá cualquier número, positivo, negativo, racional, irracional, lo que fuere, que siempre la derivada me va a dar lo mismo. Por eso se suele escribir más c, c de constante. ¿Por qué más c? Para incluir a todos los posibles casos que den por resultado coseno. ¿Cómo sé que esto está bien? En realidad el proceso o la verificación para saber que esto está bien consiste simplemente en tomar el resultado final, y igual seno de x más c, y derivarlo. Cuando yo lo derivo, me tendría que dar lo que estaba dentro de la integral. Si no me da lo que está dentro de la integral, pueden pasar dos cosas, o que derivaste mal o que integraste mal, pero no puede fallar. O sea, tiene que dar lo que está dentro. Si no da, revisa todo, revisa la integral y revisa la derivada, ¿no? Bueno, probemos a ver si esto es cierto. Y' va a ser igual. Derivo el primer término, que es coseno, derivo la constante, cualquiera sea, y que me da 0. O sea que y', la derivada que yo tenía que haber tenido en la integral, era coseno de x. Observar. ¿Qué decía? Coseno de x. Es decir, este es el resultado de esa integral. Así de fácil. Sí, así de fácil. Claro, así de fácil porque estas son integrales conocidas. Perdón, derivadas conocidas. Pero antes de ahondar
y ver casos más particulares, quiero dejar asentado algunas cosas. Lo que dije recién, el diferencial delta X, o sea, este que estaba aquí, siempre tiene que aparecer, siempre tiene que haber un diferencial. ¿Por qué? Porque me indica cuál es la variable que ha sido derivada y en función de quién ahora voy a integrar. O sea, voy a integrar en función de X. Y la constante C, o sea, esta que apareció aquí, va a aparecer siempre al final, una vez que terminé de integrar, que se fue el simbolito de la integral, ahí terminé de integrar, tiene que aparecer esa constante, porque me está indicando que hay varias opciones que dan ese resultado. Como estas son integrales indefinidas, siempre tengo que agregarle esa constante. Muy bien. Les decía que entonces, esto es facilísimo, sí, es facilísimo hasta ahora. No es que se complica, sino que hay más elaboración, lo cual es fantástico. A mí me encanta cuando hay elaboración matemática, ¿sí? Esto es aburrido. 3 pasos. No, me gusta cuando escribo muchas hojas, ¿sí? Entonces, vamos a ver lo que se llama los procedimientos de integración. Hay procedimientos más cortos, hay procedimientos más largos. No me gusta decir hay procedimientos más fáciles y más difíciles. No, hay algunos que llevan un poco más de elaboración, más de trabajo, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de que hay integrales que se resuelven en forma inmediata. ¿Por qué? Porque yo ya conozco de dónde vino la derivada. ¿Sí? Como por ejemplo la de recién. Si yo tengo que integrar el coseno, yo sé que esa es la derivada del seno. Bueno, fin, no se discute más. Y hay otras que tienen un procedimiento un poquito más elaborado, ¿sí? Entonces, ¿a qué llamamos integrales inmediatas? ¿Vieron lo que hice en el ejercicio de hace un ratito? ¿Sí? Yo, sabiendo la integral de la que provenía, pude calcular. Es decir, si a mí me dan integral del coseno de x diferencial x, yo sé que eso es seno de x más c. ¿Por qué? Porque sé que la derivada del seno es el coseno. Y la c me indica todas las posibles constantes que pudieron haber estado sumando a esta función, cuyo resultado era coseno de x. Lo tengo que escribir sí o sí. Acostúmbrense que al finalizar la integración, aparece la constante. Si tuviera al revés seno de x, yo sé que su integral es menos coseno de x. ¿Por qué? Porque la derivada del coseno es menos seno. Como no vino con menos, bueno, se lo pongo al resultado. Bueno, entonces, integral inmediata es cuando yo conozco la procedencia de esa derivada. Y eso estaba dado en unas tablas. Yo acá copié unas que encontré en internet, ¿sí? Hay millones de ejemplos en internet, hay más completas, hay menos completas, hay manuales de fórmulas de integrales y de derivadas. En los libros de análisis matemático suele venir un apéndice que habla de este tema, ¿sí? Bueno, te puse acá un ejemplo. Si quieres sacas una captura, la tienes ahí. Si quieres buscas otra. Si tu profesor te dio otra, sería bueno que utilices esa. ¿Por qué? Porque a veces uno se acostumbra a dónde están las cosas, ¿no es cierto? Si usas esta, por ahí después cuando quieres usar la otra, te pierdes porque no sabes si está a la izquierda o a la derecha. Entonces, antes de ahondar en esto, les quiero presentar algunas propiedades que sería bueno que las tengas a mano también, porque las propiedades siempre están para servir de auxilio. Vieron que hay propiedades de la suma, propiedades de la resta. Bueno, acá también hay propiedades especiales de la integral, ¿no? Primero, integral de una suma algebraica de funciones. Es decir, esto vale para sumas como para restas, ¿no? Supongamos que tenemos esta situación. ¿Yo qué hago? Integral de la primera función, diferencial x, más integral de la segunda función, diferencial x, más, ¿por qué? Porque decía más, ¿no? Ahora que dice menos, voy a poner menos, integral de la tercera, igual. Es decir, reparto la integral para cada término, no importa si son sumando o restando. Observar que la suma algebraica vino entre corchetes y afuera el diferencial. ¿Por qué? Porque el diferencial tiene que estar para todos. Por eso que les dije que es la marca que me indica respecto de quién ha sido derivado, ¿no? Veamos un ejemplo.
siempre que hacemos esto vemos un ejemplo porque es más clarificador, ¿no? Les pongo como ejemplo lo siguiente, coseno de x más 1 sobre x menos e a la x. Entonces, aplico la propiedad. Integral del coseno de x, diferencial x, más integral de 1 sobre x, diferencial x, menos integral de e a la x, diferencial x. Y ahora proceden a calcular cada uno de estos. Yo acá elegí integrales inmediatas, porque todavía no aprendimos métodos, pero podría aparecer cualquier cosa en estas partes, ¿sí? Entonces, yo acá tengo integral del coseno, seno, la que vimos hace un rato, ¿no? Más integral de 1 sobre x es logaritmo natural de x. ¿Por qué? Y porque la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. ¿Ves que necesitas saber de derivada? Menos, y la integral de e a la x es e a la x. Y acá aparece la constante. Si ustedes estuvieran frente a mí en vivo y en directo, me tendrían que preguntar, ¿pero no tendría que haber venido una constante por cada uno? Sí, es lo que ocurre. Cada una de estas integrales arroja una constante. Lo que ocurre es que voy a tener una constante sumando, otra constante sumando y otra constante restando. Son números. Entonces, si acá dio más 8 menos 8, yo hago la suma algebraica y me va a dar un resultado. Es decir, matemáticamente tener tres constantes separadas y tenerlas todas juntas en una C es lo mismo, ¿sí? Y esto obviamente que prolija y ayuda mucho más visualmente hablando, ¿sí? Que de repente tener tres constantes. Así que, fin. Acostúmbrense a que la integral aparece cuando ya no queda ningún símbolo de integral y puede ser única. Segunda, integración del producto de una constante por una función. Acá les pongo la constante en rojo para que se note que es un número que está multiplicando una función. La propiedad dice que yo puedo sacar esa constante fuera de la integral y hacer la integral de la función. Y va a quedar multiplicada por ese número. Fantástico. Por ejemplo, si yo tuviera 3 por seno de x, ¿qué hago? 3 por integral del seno de x. La integral del seno de x es menos coseno, entonces me quedó menos 3 coseno, más la constante. Fin. Es fantástico esto, ¿no es cierto? Una tercera propiedad que dice integral de una potencia. Si yo tengo x a la n diferencial x, o sea, elevado a cualquier cosa, ahora les voy a explicar cómo viene, ¿no? Pero esto recuerden, la derivada de una potencia era la potencia baja y el exponente se disminuye en 1. Empiezo de nuevo. La potencia baja multiplicando y el exponente se disminuye en 1. Como esto es al revés, el exponente aumenta en 1 y como apareció un número multiplicando, ahora ese número tiene que aparecer dividiendo para que se cancele, ¿sí? Entonces digamos que lo que me dicen es que cuando tengo una potencia, le sumo 1 al exponente y ese resultado es el que pongo dividiendo acá abajo. Obviamente más c, ¿sí? Por ejemplo, si yo tuviera x quinta diferencial x, eso va a ser x sexta sobre 6, más la constante. ¿Bien? ¿Quieren ver si esto es correcto? Bueno, supónganse que, ¿se acuerdan que el procedimiento para verificar era derivarlo, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo esto como función original, ¿cómo es su derivada? Bueno, para no entrar en la derivada de una división, saco el 6, que es una constante, como fuera de la derivada. Pero como está en el denominador, lo saco como un sexto. Por, entonces derivo x sexta, que sería 6x quinta, más la derivada de la constante, que es 0. Si acá tacho 6 con 6, ¿qué me quedó? Me quedó que y' es igual a x quinta. ¿Qué es x quinta? Lo que yo tenía para integrar. Entonces digamos que para integrar una potencia le sumo 1 al exponente y divido por ese resultado. Bueno, acá aparece la señorita que me aconseja tomar nota de todo esto y tenerlo a mano, ¿sí? Este video va a ser muy largo, así que lo voy a ir cortando en pedacitos para que puedas ir afianzando cada uno de los contenidos. Entonces te aconsejo que ahora pongas pausa a la proyección
y te presento algunos ejercicios para que puedas revisar lo visto hasta ahora, ¿sí? Como siempre digo, me puedes consultar. Por ahora te invito a tomar tus elementos de trabajo y te presento estos ejercicios. 3, ¿sí? Puedes hacer una captura, puedes dejarla ahí mientras copias. Por ahora, ahí en la soledad de tu escritorio, puedes resolver. Yo hice una pausa como para darte tiempo a que termines, pero te tengo que convocar a continuar. Sí, no te pongas así, pero bueno, esto, o sea, no puedo esperar más. Bueno, en la soledad de tu trabajo a lo mejor esperas más. Entonces, vimos qué pasaba con la suma algebraica, vimos qué pasaba cuando había una constante multiplicando, vimos qué pasaba cuando había una potencia, pero ¿qué pasa cuando hay producto de funciones? Es decir, esto, una función por otra función diferencial x. Acá la diferencial x es una sola. Bueno, se nos pueden presentar dos situaciones. Se me puede presentar dos situaciones para resolver por métodos diferentes. Uno lo puedo integrar por sustitución y hay otro método que me permite integrar estos problemas por partes. Les cuento que la integración por partes siempre es posible. La integración por sustitución, no. Tiene una restricción que ahora vamos a hablar. ¿De qué estoy hablando? ¿Qué estoy diciendo? Que acá no importa quién es f de x y quién es g de x, cualquiera sea, yo puedo aplicar por partes. Pero acá yo necesito que tenga una función y el resto sea la derivada de esa función. De tal manera que yo voy a cambiarlo, voy a sustituir por nuevas variables, voy a llamar a u de x y todo el resto lo tengo que poder llamar d de u, ¿sí? Es decir, una nueva variable u y su derivada. Si yo no puedo hacer esto, no puedo aplicar sustitución, ¿sí? Acá he usado la variable u. Sepan que ustedes pueden usar la variable que se les dé la gana, menos la x, obvio, porque no puedo tener función x de x. No. En toda la bibliografía está la u, ¿sí? Van a ver que yo después utilizo otras letras como para romper el mito, ¿sí? Pero en realidad lo común es ponerle u. Y en este caso de acá va a haber u y b. Bueno, entonces, para aplicar sustitución yo tengo que poder encontrar en mi ejercicio una función y el resto tiene que ser su derivada. En cambio acá no, acá una es una función u cualquiera, la que yo elija, y el resto es la derivada de otra función, ¿sí? Es decir, en síntesis, la multiplicación la tengo que poder partir en una variable con su derivada o una variable con la derivada de otra, ¿sí? Y ahora vamos a ver los procedimientos. Vamos a empezar por el de sustitución, como para entrar en calor y ver que es muy simple. Como les decía recién, esto es posible si yo tengo una función y el resto es su derivada, ¿sí? De tal manera que yo puedo escribir a una de las funciones que aparece en mi ejercicio, la voy a reemplazar por u, y al resto, y al derivar u, el resto me tiene que dar lo que llamé de du. Por ejemplo, lo voy a explicar con un ejemplo que es más fácil. Bueno, ustedes tienen que poder darse cuenta de antemano que la integral presenta esa característica, es decir, que de las dos funciones, una es la derivada de la otra. Este ejemplo que elegí para la introducción es muy cómodo y va a salir todo redondito, todo prolijísimo como para entender el método y presenta esa particularidad de las dos maneras. Es decir, si yo elijo seno, la derivada es coseno, y si yo elijo coseno, la derivada es el seno. Con un menos, pero van a ver en adelante que ese menos no altera. Es decir, una es derivada de la otra, cualquiera elija. No siempre va a pasar eso, ¿sí? Pasa normalmente en estas, con las funciones trigonométricas, como por ejemplo con estas, ¿sí? Pero puede no ocurrir. Entonces, lo que yo tengo que hacer para solucionarlo es
un calculito auxiliar de designar u a una parte de mi ejercicio. Pero lo tengo que designar no arbitrariamente, sino sabiendo que esa u que yo elijo derivada me da la otra parte. Si no hago eso, el ejercicio no sale, obvio. Entonces yo acá elegí seno de x. ¿Podía haber elegido coseno de x? Sí, totalmente. Pero empecé con seno de x, que es el que no me va a presentar ninguna dificultad en el medio, porque quiero presentarles el modelo perfectito. Entonces, cuando yo decido que una parte de mi ejercicio es u, a ese u lo tengo que derivar. Y lo que me salga en la derivada tiene que ser el resto del ejercicio completo. Es decir, si yo derivo u, me va a quedar coseno de x diferencial x. Porque acá u' sería d de u sobre d de x, ese d de x pasa acá multiplicando. Bueno, directamente nos vamos a acostumbrar a escribirlo así. Entonces, fíjense, yo acá tengo seno de x es lo que llamé u. Entonces lo escribo acá. U. Por y coseno de x diferencial x, es decir, todo el resto de mi integral, es lo que obtuve acá al derivarlo. Es decir, lo que voy a poner acá, que es d de u. ¿Sí? Me salieron las flechas al revés. Tendrían que haber apuntado para el otro lado. Entonces, esta integral que quedó acá es de muy fácil resolución, porque es la integral de u diferencial u. Es una potencia, que es potencia 1. Entonces le sumo 1, me queda u2 sobre 2, más la constante. Fin. Bueno, en realidad no. ¿Por qué? Porque mi ejercicio no estaba con la u. La u fue un mecanismo que yo empleé para resolver este ejercicio más fácil. Una sustitución. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que volver esa u, devolverle el valor que tenía inicialmente. Entonces, acá yo tenía la u elevada al cuadrado sobre 2 más la constante. En el lugar de u, ¿qué voy a poner? Y lo que decía u, que era seno de x. Ahora sí, fin. ¿Bien? Como tarea, comprueben. Hagan la derivada a ver si les da seno de x por coseno de x. Pero veamos, este es un ejercicio muy fácil y muy perfectito. O sea, agarré una parte y la derivé y me dio la otra. Fin. Pero a veces no es tan así. Es decir, yo me doy cuenta que una es la derivada de la otra, pero al derivar no queda todo perfectísimo. Por ejemplo, acá hay polinomios. Cuando hay polinomios, la clave está en cuál es la diferencia de grado entre esos polinomios. Yo arriba tengo un polinomio de grado 4 y abajo tengo un polinomio de grado 5. La diferencia entre esos grados es 1, ¿sí? Entonces yo ya sé que tomando uno de esos polinomios, al derivarlo, me da el otro, sin lugar a duda. El tema está en que el de arriba, que es x cuarta solito, está multiplicado por 2. ¿Se acuerdan de esa propiedad que decía que si tenía una constante multiplicando, la podía poner afuera? Bueno, mi consejo es que en la mayoría de los casos esa constante va a molestar. Entonces ya empiezo sacando constante fuera de la integral, me queda x cuarta sobre x quinta más 3. Acá hice un cambio en la escritura muy a propósito para que ustedes vean lo que me va dando. No es necesario, ¿sí? Si pusieron x cuarta diferencial x y se dan cuenta de lo que voy a hacer, está fantástico. Entonces, yo ahora tengo que decidir quién va a ser u y quién va a ser y derivarlo. Entonces, ustedes tienen que saber de derivada que si toman x cuarta, al derivarla va a quedar 4x cubo. O sea, no me da lo otro. Es decir, nunca puedo tomar la potencia más chica. Tengo que tomar la más grande. Si yo derivo esto, me va a quedar 5x cuarta. Aparece la x cuarta. Entonces voy a decir que u es x quinta más 3. Tomo el polinomio entero, ¿no es cierto? Que es x quinta más 3. El de arriba, el polinomio entero, es x cuarta. Pero acá tiene una suma. Si yo la derivo, ningún problema la suma, porque al derivarla, ¿qué pasa? Se va. Me queda 5x cuarta más 0. No me interesa. Diferencial x. Bien. Entonces, observen que en realidad yo acá todo esto lo reemplacé por u. Me quedó 1 sobre u. El resto, ¿me puede quedar 1 sobre u? Porque yo decía que todo. Sí, me puede quedar 1 sobre u.
El resto, que es x cuarta diferencial x, se encontraría en esta parte. Pero ¿qué me está pasando? Me está sobrando un 5, que es una constante, ningún problema. Para que esto quede x cuarta diferencial x solita, me voy a sacar este 5 de encima, pasándolo al otro miembro, dividiendo. Entonces esto es lo que voy a reemplazar por toda esta parte. Y esta parte, que era x quinta más 3, que es la que yo elegí como u, la voy a reemplazar por u. ¿Sí? Entonces el ejercicio, ¿cómo quedó? Quedó 2 por 1 sobre u por diferencial u sobre 5. Bueno, ahora esto es fácil de resolver, porque es solo una variable que está 1 sobre u, cuya integral es conocida. Este 5 es una constante, me molesta, fuera, ¿sí? Como sale en el denominador, me va a quedar 2 quintos. Integral de 1 sobre u, diferencial u. Entonces acá habría que saber qué derivada dio 1 sobre u. Veamos. 2 quintos por la derivada que da 1 sobre u es logaritmo natural, ¿sí? Más la constante, por supuesto. Como dijimos en el ejemplo anterior, u hay que devolverle su formato normal, que está más la constante. Su formato normal, ¿cuál era? X quinta más 3, x quinta más 3. Y ahí finalizó mi ejercicio. Bueno, el otro salió todo redondísimo. Acá hubo que hacer algunos pasajes. Si yo hubiese dejado el 2 también había que pasarlo, etcétera, ¿sí? Entonces, el caso de sustitución es muy simple, pero tengo que poder tomar una parte y al derivarla me tiene que dar todo lo otro, salvo algunas diferencias de constantes que se pueden manipular. Entonces, tomemos una pausa para afianzar estos contenidos, ¿sí? Así que toma tus elementos de trabajo, como digo siempre, y aquí te presento unos ejercicios para aplicar la integración por sustitución. Así que bueno, te dejo tranquilo, no sé si a vos te anocheció, a mí todavía no, para que pruebes este método. Ya hice una pausa, ahora debo convocarte, no sé si terminaste o no, pero te estoy llamando para continuar. Gracias. Bueno, veamos el segundo método. Perdón. El segundo método es fantástico. Bueno, a mí me encanta por lo menos. El segundo método permite calcular la integral de cualquier producto, inclusive las que vimos recién. Lo que pasa es que, como has visto, el de recién era muy simple. Este por ahí tiene un poquito más, está un poquito más elaborado. Entonces, supónganse que mi ejercicio presenta cualquier producto de funciones. Yo tengo que poder identificar una a la que voy a llamar U, que no tiene que cumplir ningún requisito, ¿no? Después le voy a decir cuáles serían las perlitas, o sea, los datos necesarios a tener en cuenta para elegir esa U, ¿no? Y el resto tiene que poder identificarse como la derivada de otra. Entonces, el resultado de este ejercicio me va a dar así: u por b menos la integral de b diferencial u. Es una fórmula la que tengo que aplicar. Acá, si yo tuviera toda una clase frente a mí, dirían al unísono, ¿por qué? ¿Por qué? ¿De dónde salió esta cosa? Bueno, voy a hacer una pequeña, no es una demostración, sino una deducción de esta fórmula. Y voy a traer a la memoria de estos estudiantes qué pasaba cuando yo derivaba una multiplicación. Si sabes derivar, me podrás decir que era la derivada del primero por el segundo sin derivar, el primero es u, el segundo es b, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Bien, esta es la fórmula que se aplicaba para derivada de un producto de funciones. Lo que yo voy a hacer es cambiar el orden, porque me va a quedar más cómodo. A este lo voy a poner primero y a este segundo lo voy a poner atrás. El orden, en este caso, no altera. Entonces tengo que la derivada de u por b es u diferencial b más b diferencial u.
Lo estoy acomodando para que dé de resultado la fórmula que estoy usando, ¿sí? Y no tenga la complejidad de que no, eso estaba del otro lado. Bueno, una pavada. Como dije en el ejemplo inicial, si yo quiero calcular el origen de este resultado, tengo que aplicar integrales. Integrales de este lado, integral de acá, más integral de acá. ¿Sí o no? Bueno, ¿qué ocurre? De este lado me reservo todavía un minuto, pero la integral de la derivada de u por b no es más que u por b. Observen este resultado. Este resultado me dio u por b igual a la integral de u diferencial b, que es lo que me están pidiendo que yo resuelva, más la integral de b diferencial u. Entonces, esto es lo que me están pidiendo que yo resuelva. Lo voy a despejar. ¿Cómo queda si lo despejo? Queda u por b y este término que está sumando lo paso restando. ¿Y qué es esto que acabo de escribir? Es la fórmula. ¿Sí? Es decir, mediante la deducción de lo que pasaba con la derivada de un producto, he llegado a cómo volver para atrás ese resultado. Tengo que aplicar esta fórmula. Por ahora, nuestra señorita nos dice que nos anotemos esta fórmula. Yo les comento que en la práctica lo que ocurre es que después de 999.000 ejercicios ya no hay duda. Pero por ahora lo pones en un post-it por ahí por si te lo olvidas. Bueno, por ejemplo, esta es la formulita que tenemos que recordar, machetito, ¿sí? Entonces, si yo tengo dos funciones multiplicadas, lo que tengo que poder hacer es identificar una función que va a ser u y todo el resto va a ser diferencial, la derivada de otra función. En cualquier orden, señores, en cualquier orden. No es que tengo que elegir la primera, ¿eh? Miren, supónganse, yo tengo el producto y yo elijo que esta es la función u, entonces todo eso otro será la derivada de b, ¿sí? No es que tengo que elegir la que está adelante, cualquiera de las dos, en cualquier orden. Lo que pasa es que, bueno, queda cómodo en la explicación decir una es u y la otra es d de b, ¿sí? Por ahí algunos me decían, bueno, cambiamos el orden. Es lo mismo, o sea, hay que pensar que una de estas dos funciones es u y el resto es d de b, ¿sí? Bueno, veamos un ejemplo. 2x por e a la x diferencial x. Yo acá les voy a explicar ahora cómo conviene pensar quién es u y quién es d de b. Primero lo voy a hacer mal, ¿sí? Y después lo voy a hacer bien. Bueno, ya les estoy pronosticando que el primero va a dar mal. Acá tengo dos funciones tales, una es un polinomio y la otra es e a la x. E a la x es una función fantástica. ¿Por qué? Porque si yo la pongo como derivada, integrada me da e a la x. Y si la pongo como función, derivada me da e a la x. O sea, la derive o la integre, da igual. Es decir, sería mi comodín, ¿sí? La puedo usar donde quiero. Entonces, supónganse, bueno, acá les escribí la fórmula, ¿no? Supónganse, yo tengo que averiguar u, tengo que determinar u y d de b y después lo que voy a hacer es derivar u e integrar d de b para obtener la b, ¿sí? Ese sería el procedimiento. Entonces, ¿a quién voy a poner como u? Lo que les decía recién es que e a la x puede ir en cualquier lado. La clave va a estar en esta parte, ¿sí? Entonces, supónganse que yo digo que u es e a la x. Si yo elijo u, e a la x, todo lo otro, que sería 2x diferencial x, tiene que estar como d de b. Esta distribución de u y b tiene que abarcar todo mi ejercicio, no puede quedar nada suelto. Si ustedes quisieran, este 2, que es una constante, podían haberlo sacado fuera de la integral, ¿sí? Da igual. Acá no lo hice. Bueno, ¿qué hago luego de decidir quién es u y quién es d de b? Lo que decidí como u, lo derivo. E a la x diferencial x. A esto es a lo que me refería. E a la x es fantástica. Y d de b, yo tendré que hacer la integral de esto. Que obviamente acá la estoy sacando fuera de la integral. Me queda integral de x diferencial x. Y la integral de x diferencial x, como es una potencia, me va a quedar x cuadrado sobre 2. De tal manera que 2 con 2 se simplifica, me queda x cuadrado. Bueno,
Esto yo les decía que es erróneo. ¿Por qué es erróneo? Porque en realidad la clave de esta solución no es lo de afuera. Lo de afuera me va a quedar u por b, que es cualquier cosa, y no me importa, porque ya es resultado. ¿Sí? El problema es que en el ejercicio, esta b diferencial u me tiene que quedar algo más simple para integrar que lo que yo tenía. Si lo que me queda acá es más complicado que lo que yo tenía, la distribución no sirve. Porque este método de aplicar por partes me tiene que solucionar el problema, no complicarlo. Entonces, fíjense, en esa parte de b diferencial u, a mí me quedaría integral de la b, me quedó x cuadrado, por diferencial u me quedó e a la x diferencial x. ¿Esto es más fácil que x diferencial x? Y no, porque la x aparece con mayor potencia, o sea, estoy complicando las cosas. Entonces, llamar e a la x a u y d de b a lo otro no me sirve. Chao, limpiemos. ¿Quién va a ser u? 2x. De tal manera que su derivada es 2 diferencial x. O sea, fantástico, se fue todo. Y d de b es e a la x, que integrado es e a la x. O sea, e a la x yo lo puedo poner en cualquier lugar porque da igual. La clave era este. Y digamos que la ayuda para ustedes es que cuando tengo una función potencia, lo que conviene es que eso sea u, para que al derivarlo esa potencia baje. Y no ponerlo como d de b, que al integrarlo sube, porque la integral le sumaba 1, en cambio en la derivada le restaba 1. Entonces, observar. Voy a aplicar este calculito aquí. U 2x por b e a la x. Esta parte del ejercicio ya es resultado. Ni me interesa lo que da porque ya está, ya es parte de la solución. Menos integral de b, o sea, otra vez e a la x, diferencial u, que es 2 diferencial x. Igual, entonces acá me quedó 2x por e a la x menos, voy a sacar este 2, porque es una constante y en realidad no me hace falta, me queda e a la x diferencial x. Esta es una integral más fácil. Es más, es una integral inmediata. Ese es el objetivo, llegar a una integral inmediata o por lo menos acercarme a una integral inmediata. No aumentar. Si yo voy aumentando el valor de la potencia, nunca voy a obtener el resultado. Entonces ahora procedo. 2x e a la x menos 2, calculo esta integral, que es a la x, y ahí aparece mi constante. Fin. Les dejo como tarea que comprueben. Veamos otro ejemplo. Ahí tengo mi machetito, les presento esto. X cuadrado por seno de x. Entonces, si yo quiero aplicar el u por b menos la integral de b diferencial u, tengo que definir quién es u, quién es d de b, derivar u e integrar d de b. ¿Sí? Entonces, recién la pista era, elijo la potencia, que en este caso es x cuadrado, como u. ¿Y qué pasa? Si la derivo, me queda 2x diferencial x. Ustedes me van a decir, no se fue la x. No, pero bajó. Es muy probable que en una integral por partes, la integral que queda para resolver se tenga que volver a integrar por partes o por otro método. ¿Sí? Y bueno, está bien. Si tuviera x cuarta, imagínense todo lo que tendría que ir integrando hasta obtener un resultado. ¿Por qué? Porque el seno de x es una función que si la derivo me da coseno y si la integro me da coseno, menos coseno, pero no es un problema. Y si después tengo coseno, coseno me da seno y si lo integro me da seno. O sea, es como que es cíclica, ¿sí? Seno da coseno da seno da coseno. O sea que no importa las veces que la tenga que integrar hasta llegar a la solución. Bueno, entonces si elegí esta parte como u, todo esto me quedaría en d de b. ¿Sí? El diferencial se va con el d de b. O sea, la otra función seno de x, diferencial x, es la que queda para integrar. Su integral, como dijimos recién, es menos coseno. Entonces, aplicamos la fórmula. U, x cuadrado, por b, por menos coseno, menos la integral, esto recordar, que dé lo que dé, porque ya es parte del resultado, menos la integral de b
menos coseno de x diferencial u. 2x diferencial x. Ustedes me dicen, esta no quedó simple, no quedó inmediata. No, pero la x cuadrada bajó a x. Esto me da la pauta de que estoy achicando el ejercicio. Lo voy a emprolijar. Esto en realidad es menos x cuadrado coseno de x, y acá este menos puede salir quedando más, y más aún, este 2 puede salir multiplicando a la integral, lo escribo al revés, x coseno de x diferencial x. Esta no es una integral inmediata y es muy probable que en este caso, para resolverla, yo tenga que volver a aplicar el criterio de por partes, ¿sí? Acá voy a ensayar una diferencia con lo que vengo haciendo. Le voy a cambiar las variables. Voy a llamar. ¿Tengo que cambiar las variables? No. ¿Puedo seguir usando u y d de b? Sí, porque lo de u y d de b del paso anterior ya terminó. Pero lo voy a cambiar porque queda lindo, ¿no? Es decir, ver diferencias. A mí me resultaba cambiar las letras porque cuando tenía que revisar el ejercicio no me creaba confusión. Pero hay que tener la mente tan amplia para saber quién es U y B, o en este caso T y S. Acá con los colores no queda duda que el T está cumpliendo la misma función que el U y el D de S del D de B. Es lógico, ¿sí? O sea que después tendré que calcular D de T y S como la integral de lo que me quede. Entonces, lo que hay que tener presente es que en este resultado, ¿sí?, lo que yo voy a calcular, ¿qué es? Esperen que se me fueron. Es esta integral, esta parte. Entonces, ¿qué dije en el ejercicio anterior? Me conviene que la u sea la potencia, que en este caso es x. Derivada me da d de x. El resto, que es coseno de x diferencial x, lo tengo que integrar. ¿Y qué me queda? Seno de x. ¿Sí? ¿Ven a lo que me refería? Seno dio coseno, ahora coseno dio seno, y así podemos estar hasta la eternidad. Entonces, para resolver este ejercicio, la primera parte tal cual, más 2 por, y acá voy a abrir un corchete, porque este 2 está multiplicando a todo el resultado, ¿sí? Y el resultado es el resultado de aplicar la fórmula con t y s. Lo voy a escribir. Es t por s menos la integral de s diferencial t. ¿Ven la analogía? ¿Sí? No importa la letra que usen. Bueno, veamos. La primera parte igual, más 2 por, paréntesis. ¿Quién es t? X. Por. ¿Quién es s? Seno de x. Esta parte, igual que lo que venimos diciendo, no me afecta, ya es resultados. Menos la integral de s, seno de x, diferencial t, diferencial x. Acá me quedó esta para integrar, pero ojo, que tengo un 2 aquí multiplicando, ¿sí? Entonces esto me va a quedar menos x cuadrado coseno de x más 2x seno de x menos 2 por la integral del seno de x, que es inmediato, que es menos coseno. Y acá aparecería nuestra constante c. Entonces, lo voy a prolijar un poquito, esto quedaría menos x cuadrado coseno de x más 2x seno, y acá me quedaría más 2 coseno de x más c. Va a ocurrir que en algunos ejercicios queden para aplicar pasos algebraicos, ¿sí? Acá seguirás la regla que te indique tu profesor. Hay profesores a los que no les interesa lo que sigue después, sino que les interesa saber si sabes integrar, ¿sí? Los procedimientos algebraicos es bueno acostumbrarse a hacerlo porque a veces la integral es el procedimiento previo a algo que viene después. Entonces, cuanto más complejo sea el resultado de la integral, más complejo es lo que viene después. Así que está bueno hacer procedimientos algebraicos que simplifiquen el resultado. No sería el caso. Acá, haga lo que haga, siempre va a quedar algo espantoso, así que lo ponemos como resultado. Pero, como digo siempre, seguirás la indicación que dé tu profesor. Si tu profesor quiere que lo dejes así, está bien, fantástico. Si se pueden resolver procedimientos algebraicos, como el de recién, a lo mejor tu profesor, si vos pones esto así, le alcanza. Yo acá hice
apliqué la regla de signo para obtener un más. Hice un procedimiento algebraico, ¿sí? Si el profesor no lo requiere y te acepta la respuesta así, bueno, fantástico. Si no, fíjate que lo puse de otra manera, porque a veces los signos es como que traen confusión, ¿no? Bueno, va a haber casos en donde los procedimientos algebraicos son más complicados que esto, más elaborados, ¿sí? Bueno, mi consejo es acostúmbrate a hacerlos, porque en el futuro te puede venir bien. ¿Nos detenemos un momento para practicar algunos ejercicios? Bueno, bienvenido. Acá tienes 3 ejercicios que se podrán resolver por la regla de por partes. Te dejo ahí en tu tranquilidad para que resuelvas, o si quieres, te tomes un cafecito, un tecito. Si estás viendo este video y no es abril, no es junio en Argentina, que hace frío para tomar un café y estás en otra parte del mundo o es otro mes, un heladito. Bueno, ya es tiempo para continuar, ¿sí? En realidad les quiero dar algunos otros ejemplos de lo que hicimos por partes, porque está bueno, o sea, y en realidad si ustedes se fijan en la tarea que dejé, había un ejercicio, exactamente el último, que decía esto, coseno cuadrado de x, y es muy probable que hayan quedado ahí dando vueltas sin saber qué hacer. Yo dije que muchas veces en un ejercicio por partes, la integral que queda en el integral de b diferencial u requiere de una nueva aplicación del método por partes. O por otro método o alguna estrategia matemática que me permita simplificar las cosas. Bueno, veamos. Primero, pareciera que este ejercicio no presenta las condiciones. No presenta las condiciones de sustitución, pero tampoco de por partes. No, mentira. Yo puedo pensarlo como coseno de x por coseno de x, ¿sí? ¿Y eso qué es? Bueno, es una multiplicación de dos funciones. Yo tendré que determinar quién es u por b y aplicar la formulita. Acá no hay duda. ¿Quién es u y quién es de db? Cualquiera, si son iguales. Entonces, yo voy a elegir u diferencial b, derivar e integrar. ¿De qué manera? U va a ser un coseno de x y d de b va a ser el otro. Entonces, si elijo coseno de x, su derivada es menos seno de x. Y si elijo coseno de x, diferencial x, como d de b, su integral, ¿a qué queda igual? Seno de x. Entonces, aplico la fórmula. U, coseno de x, por b, seno de x, menos la integral de b, diferencial u, seno de x, diferencial x. Acá, haciendo algún procedimiento algebraico, obtengo más seno por seno, seno cuadrado. Bien, seguramente habrás pensado, si llegaste hasta acá, si lograste identificar que había que separarlo como producto a la potencia y llegaste hasta acá, dijiste, bueno, ahora vuelvo a aplicar por partes a esto y obtengo el resultado. Es decir, lo que seguramente hiciste fue más integral del seno por seno y acá volviste a aplicar la integral por partes. A lo mejor practicaste, como te dije, con otra letra, como para, vuelvo a repetir, a mí me servía cuando yo estudiaba porque si tenía que repasar no me confundía de qué sustitución era, pero no es obligatorio. Entonces elijo seno de x, cuya derivada es coseno de x, y seno de x acá, cuya integral es menos coseno. ¿Sí o no? Entonces, cuando reemplazo, que tengo que usar t por s menos la integral de s diferencial t, ¿sí? Lo hago a propósito como para que repases mentalmente la fórmula, ¿no? Entonces esto quedó coseno por seno más corchete t por s, seno por menos coseno, menos la integral de menos coseno. Como me queda poco espacio y tengo que poner otro coseno, lo voy a poner al cuadrado, diferencial x. ¿Sí? Si aplico
procedimientos algebraicos, esto me quedó menos seno por coseno más la integral de coseno cuadrado diferencial x. Bueno, observen. Coseno por seno menos seno por coseno. En matemática hay una propiedad que dice que el orden de los factores no altera el producto. O sea que estas dos cosas son iguales. Una está sumando, la otra está restando. Chau. ¿Qué me quedó? Me quedó que la integral del coseno cuadrado es igual a la integral del coseno cuadrado. Sin lugar a dudas. Esto es una verdad absoluta. ¿Pero qué resolví? Nada. O sea que lo que hice hasta acá, todo lo que hice hasta acá, no. Desde que empecé, o sea, cuando llegué al seno cuadrado, era la primera impresión. Todo lo que seguí copiándome de lo anterior, chao, no sirve. Limpiemos. Estas son las virtudes que tiene la computadora. Entonces, yo dije, a veces es conveniente aplicar de nuevo el método por partes u otro método de integración. O también le agregué ahora alguna, ¿cómo se diría? Alguna herramienta matemática, no estoy queriendo decir el nombre, ¿no? Alguna herramienta matemática que me simplifique las cosas. Estoy usando funciones trigonométricas y las funciones trigonométricas vieron que tienen esas identidades, ¿no? Que me permiten hacer cambios de cosas por expresiones que representan lo mismo pero escrito de otra manera. Entonces, piensen, seno cuadrado en la trigonometría, ¿a qué equivalía? ¿No equivalía a 1 menos coseno cuadrado de la fórmula trigonométrica, de la igualdad trigonométrica? Seno cuadrado más coseno cuadrado era igual a 1. La identidad pitagórica, ¿se acuerdan? Entonces, despejando me queda 1 menos coseno cuadrado. ¿Por qué se me ocurre hacerlo así? Y en realidad no es que yo soy un genio y lo resolví, sino que con el correr del tiempo lo aprendí de la bibliografía. Porque acá yo tengo una resta de funciones. En las propiedades vimos que se podía separar en integral de 1, diferencial x, menos la integral del coseno cuadrado de x. ¿Sí? Entonces, acá tengo coseno cuadrado de x, lo que estoy resolviendo. Coseno por seno más la integral de 1 es x. Y el menos coseno cuadrado, que está restando, casualmente, es igual al coseno cuadrado que tengo acá. Entonces, ¿qué puedo hacer algebraicamente? Y pasarlo al otro lado y me va a quedar 2 veces ese coseno cuadrado. O sea, digamos como que es una estrategia que me permite resolver la integral sin resolver la última. Entonces, si me queda esto así, ya está, no tengo que resolver más nada. Esto va a ser coseno de x más x, claro, pero no es la que me pidieron, porque la que me pidieron era coseno cuadrado de x, integral del coseno cuadrado de x diferencial x. ¿Me está sobrando quién? Un 2. Entonces, para que quede solo, este 2 lo voy a pasar como, dividiendo acá, más la constante. Acá la pregunta tonta podría haber puesto la constante antes, sí. ¿Podría haber quedado todo sobre 2? Sí. Una constante sobre 2 es una constante, ¿sí? O sea que con la constante no se compliquen, porque en realidad aparece al final y listo. Porque cualquier otra constante que quede multiplicando, dividiendo, sumando, no va a variar. Se va a complicar un poco cuando esa constante esté multiplicada por una función. Ya van a ver que aparecen casos de esos. Por ahora, y acá no hay mucho más para hacer. A lo sumo incluir la constante, como les dije recién, pero en realidad eso no ayuda a que este ejercicio sea más simple. O sea que le damos fin. Bueno, les voy a dar un ejemplo más. Fíjense esta función. O sea, la de recién era una cuadrática que la pude descomponer en coseno por coseno, seno por seno, ¿sí? Pero este es un árbol coseno de x. ¿Cómo divido este ejercicio? ¿En qué partes? ¿Quién va a ser u por b? ¿Quién va a ser u y d de b? ¿Sí? Bueno, muy simple. U es el arcoseno, o sea, la función que aparece, la única función que aparece. Esperen que pongo los elementos. Entonces digo, u es arcoseno
Y d de b es el diferencial x solito. ¿Sí? Entonces, cuando derivo u, me va a quedar 1 sobre la raíz de 1 más x cuadrado diferencial x. Esto está dado por tabla. Tienen que ver el capítulo de derivadas. Y la integral del diferencial es x. Entonces, aplico la fórmula. ¿Qué estoy haciendo acá con este procedimiento? Yo tenía un ejercicio donde no sabía para dónde disparar y lo he transformado, fíjense, la clave está, el secreto está en estos dos de abajo, ¿no? Que son los que van a quedar en la integral. X y acá tengo x cuadrado. Yo me olfateo que voy a tener que volver a integrar y que lo voy a poder hacer por sustitución. Entonces, observar, igual. U es arcoseno por B, que es X. Menos esta parte que quede como quede, no me interesa, como digo siempre. Menos la integral, me ahogué, de B, X, diferencial U, que es todo eso. Todo esto, ¿no? Bien, ordenamos. Arcoseno de X por X, no tengo ninguna constante para sacar, ni nada. Entonces me queda integral de x sobre raíz de 1 más x cuadrado. ¿Les parece? Diferencial x. Esto lo voy a tener que volver a hacer por otro método. Y acá yo veo que tengo polinomios, un grado mayor que otro, puedo aplicar sustitución. Ojo, atenti la moto. Yo tengo raíz de 1 más x cuadrado. No me conviene tomar u, la raíz de 1 más x cuadrado. Me conviene tomar que u es 1 más x cuadrado solito, porque así me va a quedar raíz de u, que no es un problema. Ya van a ver. Su derivada va a ser 0, 2x diferencial x. Entonces, como yo arriba no tengo un 2, me saco de encima el 2 haciendo d de u sobre 2. El reemplazo sería arcoseno de x, le voy a poner el x adelante para no generar que seno de x por x, sino que el x está multiplicando a la función arcoseno, menos, entonces la sustitución es, el x se fue con el diferencial x, así que me quedó 1 sobre raíz de u, porque en realidad tomé lo de adentro, no la raíz, por d de u sobre 2. Como bien dijimos en algún ejemplo, el 1/2 sale afuera, integral de 1 sobre raíz de u, que lo voy a transformar en una potencia. La potencia de la raíz es 1/2 y para subirla al numerador es menos 1/2, diferencial u. ¿Por qué la transformo en una potencia? Porque en realidad la potencia yo ya sé cómo se integra, que es, le sumo 1 y lo divido por ese resultado. Bueno, muy bien, procedamos entonces. Menos 1/2, la integral de esta que dije que es, le tengo que sumar 1. Menos 1/2 más 1 es 1/2, positivo, dividido 1/2. ¿Sí? Cosa que este 1/2 con este 1/2 se van a ir, fantástico. Más la constante. Bueno, pero cuando vimos sustitución, vimos que la u no puede quedar. Hay que devolverle la función original, que en este caso me va a quedar menos el 1/2 es la potencia de ¿quién? De 1 más x cuadrado, más c. Y acá van a ver que hay algún procedimiento algebraico que puedo hacer, que no sé si me va a servir o no, pero bueno, es la escritura de este 1/2 que está como exponente, menos escribirlo como raíz de 1 más x cuadrado más c. Chuc, solución. Si ustedes van a las tablas de integrales, van a ver que la integral del arcoseno de x es igual a todo esto. Bueno, acá tienen la demostración de por qué. Nada, me pareció interesante ver, porque a veces se crea la confusión de que si no es un producto visible de dos funciones, no puedo aplicar por partes. Y en realidad el producto no es visible, porque no hay, es decir, tiene que haber dos funciones
bien elaboradas. Y no, fíjense que lo pude dividir tranquilamente con una función y el diferencial. Así que les recomiendo practicar estos casos. Acá les dejo como tarea el seno cuadrado para que lo hagan en función de lo que hice y el arco coseno, ¿sí? Si quieren lo resuelven ahora, no te escapes. Les he dejado un espacio para decirles que continuamos, si es que ya terminaste y quieres continuar. Bueno, te veo muy ocupado, pero yo debo seguir porque el video no espera. Bueno, ¿por qué les decía que tengo que continuar? Ahora viene una integración de funciones racionales. Este es espectacular, me encanta, ¿sí? Lo que estoy presentando es esto, cuando tengo una razón entre dos funciones, ¿sí? Donde, este es el caso particular, donde f y g, o sea, las funciones presentadas, son funciones polinómicas. Por ejemplo, puedo tener esta situación. Acá el alumno o el estudiante tiene que valerse de estrategias que le permitan resolver. Entonces, en esta primera, a mí se me ocurre hacer factor común en la expresión de arriba y en la de abajo. En la de abajo no puedo hacer nada. Y, oh sorpresa, me encuentro con que todo este polinomio es igual a todo este polinomio, se va, entonces me queda integral de x diferencial x, la cual es más que fácil de resolver. Fin. Es decir, a veces las funciones racionales presentadas no tienen dificultad. Entonces, no se embarquen de repente en lo que voy a explicar ahora, que es bastante complejo, por cierto, si ustedes notan que hay alguna solución más simple, ¿sí? Si lo quieren hacer como lo voy a explicar ahora, fantástico. Pero a veces, fíjense, en esta, en 2 pasos la saqué. La que yo voy a explicar, a lo mejor no voy a presentar ejemplos tan simples, ¿sí? Entonces, bueno, viene bien saber cómo, con qué me puedo valer o de qué herramientas me puedo valer para casos más complejos. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir, es decir, todo esto va a depender de los grados de los polinomios. Si ocurre que el grado de f de x es mayor o igual al de g de x, es decir, en términos más simples, que el polinomio de arriba tiene un grado mayor que el de abajo, bueno, muy fácil. Divido los polinomios y lo reparto. Después les voy a explicar cómo, ¿sí? O el segundo caso es si es al revés, es decir, el numerador tiene menor grado que el denominador. Allí lo que ustedes van a tener que hacer es hacer uso del teorema fundamental del álgebra, que permitía descomponer esta fracción en la suma algebraica de varias fracciones que dieran este resultado. Ya lo vamos a ampliar. Y si no, bueno, remonten al teorema fundamental del álgebra. En este caso voy a tener subprocesos. ¿Por qué? Porque al descomponerlo voy a trabajar con las raíces del denominador y las raíces del denominador pueden ser reales y simples, pueden ser reales y repetidas, o sea, puedo tener una raíz 2 veces, 3 veces, etc. O pueden ser complejas. Entonces acá nuestra señorita nos apunta que todo esto hay que tenerlo a mano, presente. Bien, entonces, vamos a ir al primer caso. ¿Qué pasa si el numerador tiene mayor grado que el denominador? Dije que lo que teníamos que hacer era dividir polinomios. Cuando yo divido polinomios, o sea, f de x dividido g de x, que es lo que pasa aquí, ¿sí? El resultado de esto es otro polinomio, que lo voy a llamar c de cociente, es el cociente entre estos dos, y podría ocurrir que me sobre algo, lo que llamábamos el resto, ¿recuerdan? Bueno, la forma de escribir una división en términos de cociente y resto es que la división es igual al cociente más el resto sobre g de x, porque al resto habría que seguir dividiéndolo. No es posible por las características del resto, pero bueno, tiene que quedar partido en el divisor. Entonces, en términos de cociente y resto, esto es lo que me quedaría si yo tengo que calcular
la integral de esta división bastará con calcular la integral del cociente diferencial x más la integral del resto sobre g de x diferencial x. Y obviamente esto va a simplificar mucho, porque va a haber una parte que va a tener una solución por potencias y la otra, bueno, veré cómo me la arreglo. Dependerá de cada ejercicio en particular. Por ejemplo, supónganse que tengo esto. Polinomio del numerador, grado 5, polinomio del denominador, grado 2. Es mayor el de arriba, entonces, ¿qué hago? Practico la división de polinomios. ¿No se acuerdan de la división de polinomios? Y bueno, deberán buscar estos de secundario, de tercer año de secundario, ¿sí? Yo acá no voy a hacer la división, se las presento ya resuelta. En este caso particular me dio como cociente 2x cubo menos 2 y como resto 0. O sea, esta parte va a quedar 0. Fantástico. Entonces, ¿qué digo? Que esto es igual a la integral de 2x cubo menos 2 diferencial x. Nada más. Y esto es una integral muy simple. ¿Qué me va a quedar? Integro cada término, ¿no es cierto? Acá me va a quedar 2x cuarta sobre 4 menos 2x, más la constante. Lo que les hablaba de los procedimientos algebraicos, acá puedo simplificar 2 con 4 y me va a quedar x cuarta sobre 2 menos 2x más c. Fin. Bueno, ¿qué pasa en el segundo caso? Cuando el numerador tiene menor grado que el denominador, ¿sí? Acá hay que usar, dije, el teorema fundamental del álgebra, que me permitía averiguar, transformar el polinomio fracción que yo tengo en una suma algebraica de polinomios más simples, ¿sí? Y vamos a abocarnos al caso en que el denominador tiene raíces reales y simples. Entonces, por ejemplo, menor grado, grado 1, grado 2, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Descompongo el denominador en sus raíces, lo factoreo. Acá me quedó x por x menos 2. Acá son dos raíces reales y reales porque x, si esto lo igualo a 0, da 0, y si esto lo igualo a 0, da 2. O sea, son raíces reales y distintas, simples, ¿no? Simples quiere decir que son a la primer potencia, no hay ninguna cuadrática. Entonces, lo que yo debo hacer es tratar de descomponer esta fracción en una suma que voy a llamar a sobre x más b sobre x menos 2, una suma tal que después de resuelta dé este resultado. Es decir, es como que esto fue el resultado de una suma de fracciones donde se halló el común denominador. Entonces ahora estamos volviendo para atrás. Dado el resultado de hacer común denominador en una suma de fracciones, ¿cuáles eran las fracciones originales? Lo que el teorema fundamental del álgebra me informa es que seguramente que acá había una constante en cada uno de estos numeradores. Nuestro objetivo es averiguar esas constantes. Entonces, planteado así por el teorema fundamental, ¿qué hago? Hallo como un denominador, que casualmente es x por x menos 2. Casualmente no, así estaba pensado, separado de tal manera que queden iguales los denominadores. El procedimiento del común denominador es esto, divido x, me queda x menos 2, entonces me va a ser a por x menos 2. Más, porque dice más, si dijera menos, menos, en realidad como yo lo planteo, lo puedo plantear con más, x por x menos 2 dividido x menos 2, me queda x. Entonces va a ser b por x, ¿sí? Ahora bien, los denominadores son iguales, o sea que lo que tengo que igualar, lo que me queda para resolver y para poder averiguar a y b, son los numeradores. Para que esto se verifique, debe ocurrir que el numerador de acá, 5x menos 2, sea igual al numerador de acá, que lo voy a ir trabajando. Como acá tengo a por x menos 2, voy a aplicar distributiva. Me queda a por x menos 2a más bx, ¿sí? Entonces, este numerador tiene que ser igual a este numerador y se verifica la igualdad. Entonces, como tengo una igualdad de polinomios, como ustedes bien saben, se iguala término a término, el del primer grado con el primer grado, el del segundo grado con el segundo grado, el independiente con el independiente.
Es decir, 5x, que es el que tiene x, deberá ser igual a ax más bx, que son los dos que tienen x. O sea, los junto, porque hay dos. Y menos 2, que es un término independiente, tendrá que ser igual a menos 2a. Acá normalmente me va a quedar un sistema con las 1500 posibilidades que se pueden presentar en un sistema para despejar A y B o todas las letras que yo tenga. En este caso es evidente que de esta segunda sale que A es igual a 1. ¿Por qué? Bueno, despeje de ecuaciones. Este 2 pasa dividiendo, menos 2 dividido menos 2, 1. ¿Sí? Y sabiendo que A vale 1, en la de arriba, o sea 5x igual a ax más bx, reemplazo la A por lo que me acaba de dar, que es un 1, me queda, reemplazo la A por lo que me acaba de dar, que es un 1, me abstengo de las x porque todas tienen x, entonces tengo que 5 es igual a 1 más b. Si paso el 1 restando, me va a quedar que b es igual a 4. Y de esta manera obtuve los dos valores de las constantes que van a ir una arriba de la x y la otra arriba de la x menos 2. Es decir, esto yo lo voy a reemplazar por la integral de a más x diferencial x más b x menos 2 todo diferencial x. Lo puse fuera. Es decir, yo voy a tener, en donde decía A voy a poner un 1, que es lo que me dio, y en donde decía B voy a poner un 4. Y ahora aplico integrales. Fíjense que las integrales que me quedaron no tienen esta complejidad, sino que son x y x menos 2. Ambas, como es sabido, son logaritmo natural. Lo que está por ahí molestando son las constantes, pero como ustedes bien saben, las constantes salen fuera de la integral, entonces me queda integral de 1 sobre x diferencial x más la integral de 4x menos 2 diferencial x. ¿Sí? Esto es logaritmo natural de x más 4 por logaritmo de x menos 2, más constante. ¿Sí? Bueno, este es un caso donde yo puedo finalizar acá o hacer procedimientos algebraicos interesantes. ¿Sí? ¿Cuáles serían esos procedimientos? Bueno, aplicar las propiedades de la logaritmación, que el 4 va a pasar como potencia, le puedo agregar acá logaritmo natural, porque en realidad constante o logaritmo natural una constante sigue siendo una constante. Entonces, como están todos sumandos, queda un único logaritmo de x por x menos 2 a la cuarta por c logaritmo. ¿Sí? Bueno, serían procedimientos algebraicos que permitirían facilitar a posteriori el trabajo con este resultado. O porque tu profesor te lo pidió. Muy bien. Entonces, ya vimos el primer ejemplo de la primera subcategoría del caso 2, que era, recordemos, cuando el numerador tenía menor grado que el denominador. Y estamos aplicando el teorema fundamental del álgebra. Vamos a ver qué pasa en el segundo, la subcategoría B, que sería cuando el denominador tiene raíces reales todavía, pero repetidas. Por ejemplo, me dan esto. Si yo quiero averiguar las raíces del denominador, basta con descomponerlo, factoriándolo, a mí me da que es x menos 3 al cuadrado. Cuando aparece un cuadrado, ya sé que tengo raíces repetidas. ¿Qué dice el teorema fundamental al respecto de esto? Que esta fracción de polinomios se puede descomponer en la suma de a sobre una de las raíces más b, pero no sobre otra de las raíces, sino las raíces al cuadrado. Es decir, se puede descomponer en dos términos, uno que contenga el cuadrado y uno que contenga el inferior. Si fuera 3 sería 3, 2, 1. ¿Sí? Bueno, por el procedimiento que les expliqué antes, hago como un denominador, que obviamente es x menos 3 al cuadrado. Dividido esto me queda un x menos 3, o sea, a por x menos 3, más, y esto dividido esto es 1, o sea que me queda b. Igualo los numeradores, 4x menos 2 será igual a por x menos 3a más b. Entonces acá
se desprende que 4x es igual a x, es decir, a es igual a 4, ¿no? Y menos 2 es igual a menos 3a más b, que sabiendo que a es igual a 4, me queda menos 2, 4 por menos 3 es menos 12, más b, despejo, b me queda igual a 10. Averiguados a y b, es muy fácil averiguar a y b. ¿Qué me va a quedar? Yo voy a reemplazar por la integral de a sobre x menos 3 y b sobre x menos 3 al cuadrado. Entonces deberé reemplazar la a por 4, la b por 10. Y ahí aplicar el concepto de integral, me queda 4 logaritmo de x menos 3 más 10 por 1 sobre x menos 3 más c. ¿Sí? Porque esto yo lo pensé haciéndolo por sustitución. Esto es u, que es x menos 3, su derivada es de delta x, de x, perdón, me salió un delta por ahí, y al integrar 1 sobre u cuadrado me queda u a la menos 1 sobre... Bueno, esa integral, no la hice. Bueno, escribiéndola en una forma más prolija, sería menos 10 sobre x menos 3 más c. Acá y está medio difícil de poder hacer algo al respecto de achicar el resultado. Bueno, entonces el caso 1 y el caso A y el caso B son simples, hay que averiguar A y B. No hay mucho nivel de dificultad. ¿Está bien? Vamos a pasar entonces, dentro del caso 2, a en la subcategoría C, que es donde tenemos raíces complejas y simples, ¿no? Entonces, supónganse que tengo esta función para calcular. Si yo aplico la descomposición del denominador, el denominador es x quinta menos x. Esto me da sacar factor común x, me queda x cuarta menos 1, y el x cuarta menos 1 permite hacer diferencia de cuadrados, x menos 1 cuadrado, x cuadrado menos 1 por x cuadrado más 1, y el x cuadrado menos 1 de nuevo diferencia de cuadrados. O sea que factoriado, esto me quedó así. X por x menos 1 por x más 1 por x cuadrado más 1. Acá es notable que tengo raíz real, raíz real, raíz real, raíz compleja. ¿Sí? Entonces estoy en el caso C. ¿Qué es lo que dice el teorema fundamental al respecto? Vamos a hacerlo aparte porque va a quedar medio largo. Yo voy a tener que hacer una fracción con x, una fracción con x menos 1, una fracción con x menos 2. Y la fracción con el complejo la voy a escribir de la siguiente manera. Como acá tengo una cuadrática que creó la raíz compleja, voy a hacer un polinomio de un grado menos de x más c. ¿Sí? Vieron que cuando yo genero un polinomio, tengo que poner el grado menos, que en este caso sería x, pero tengo que poner el grado que le sigue, que es sin la potencia. Bueno, entonces, si hacemos el común denominador, no me va a entrar acá, así que sigo acá abajo, va a ser obviamente todo esto, ¿no? Todo esto dividido x me va a quedar toda esta parte, o sea, a por toda la parte sin la x, ¿no? Que es la que se va. Más todo esto dividido x menos 1 me va a quedar b por, saco el x menos 1, me queda x por x más 1 por x cuadrado más 1. Más c por, y así sucesivamente, ¿no? Todo esto, más, y acá se va el x cuadrado, me queda esto por x por un choclo. Entonces, el denominador quedó igual. Yo lo que voy a tratar de hacer es las distributivas correspondientes, que ya las tengo hechas aparte en un papelito para no agotar tiempo de espera, y a su vez por a, ¿no? Entonces, si yo hago estas distributivas, observar x menos 1 por x más 1 es x cuadrado menos 1. Y x cuadrado menos 1 por x cuadrado más 1 es x cuarta menos 1. Miren cómo la simplifiqué.
¿Mm? Si quieren, hacen todas las distributivas y ya. Más b por, acá no pude hacer ninguna magia, así que distribuyendo todo me quedó así. X cuarta por X3, más X3, más X2, más X. Más C, tampoco pude hacer ninguna otra magia, más dx más C, y acá me queda X cuadrado menos 1 por X, lo que da X cubo menos X. ¿Sí? Acá sí pude hacer alguna magia y simplificar. Entonces, ya sé que tengo que igualar este numerador con este numerador. Hago las distributivas. AX cuarta menos A más, hago las distributivas correspondientes, más C, más, y acá hay que hacer una distributiva doble que va a quedar de esta manera. Entonces, yo lo que observo es que tengo de este lado grado 3, de este lado grado 4, ¿sí? Entonces, para grado 4 me quedó A más B más C más D. Pero del otro lado no tengo, así que eso es igual a 0. Para grado 3 me quedó B menos C más C. Y del otro lado tengo 2. Para grado 2 me quedó, ya estoy igualando por grado de cada término, ¿no? Me quedó B más C menos D. Y del otro lado tengo una X cuadrado. Para grado 1 me quedó B menos C menos C. Y del otro lado no tengo, así que 0. Y para término independiente me quedó menos A solita, igual a 6. Bueno, esto es un sistema que ustedes resolverán, ¿sí? Ahí hay cosas que se pueden, o sea, 0 es igual a todo esto, 2 es igual a... Acá ya saco algo, que A vale menos 6. Ya tengo un resultado. Yo resolví este sistema y llegué a estos numeritos. B vale 9 cuartos, C vale 5 cuartos, D vale 5 medios y E vale 1. De tal manera que el resultado fue menos 6 sobre X, más 9 cuartos sobre X más 1, más 5 cuartos sobre X más 1, más 5 medios X más 1, acá tengo que escribir el D y el E, sobre X cuadrado menos 2. Entonces, volviendo al ejercicio inicial, esto me quedó para calcular con esta integral, esta otra integral y esta otra integral. ¿Bien? Bueno, las tres primeras, como venimos haciendo antes, resultan muy simples porque al tener x menos 1 y x más 1 sin cuadrados, son todas logaritmos natural. Entonces va a quedar menos 6 logaritmo natural de x, más 9 cuartos logaritmo natural de x menos 1, más 5 cuartos logaritmo de x más 1. La que no está en esas condiciones es esta. Entonces yo puedo aplicar esta técnica, es decir, como acá tengo dos términos, ¿sí? Puedo separarla en integral de 5 medio x sobre x cuadrado más 1 más 1 sobre x cuadrado más 1. O sea, distribuir el denominador sería, ¿sí? ¿Por qué hago esto? Porque esta me queda para hacer por sustitución. Y esta es una integral conocida. Entonces, todo esto me quedó igual, más 5 medios x sobre x cuadrado más 1, que lo voy a hacer por sustitución, dije u la voy a llamar x cuadrado más 1, entonces d de u es 2x más 0, diferencial x. Entonces acá me va a quedar, como yo quiero que me quede x diferencial x, me va a quedar sobre 2 el d de u. O sea, 1 sobre u, d de u sobre 2. Más, y esta es una integral conocida, está dada por tabla, es arco tangente de x cuadrado más 1. Al final de todo esto me va a quedar el más c único, ¿no? Ya lo escribo para no olvidarme.
Esto quedó así. Y este 2 sale, me queda 5 medios por 1 medio por la integral de 1 sobre u, que es logaritmo natural. Debo devolverle a u su estado anterior, 5 cuartos por logaritmo de x cuadrado más 1. ¿Sí? Bueno, y acá nuevamente, bueno, el arco tangente me complica, pero todos estos se pueden reunir en un solo logaritmo, ¿sí? Si es que el profesor así lo pide, y si no, bueno, en fin. Es fantástico. No me van a negar que esto es espectacular. Así que por ahora les doy un rato para que practiquemos. Fue largo ¿no? Este ítem. Para que resuelvan algunos ejercicios. Les doy algunos ejercicios para aplicar todos los casos. Ahí en la soledad de tu escritorio puedes trabajar tranquilo mientras te tomas unos minutos o resuelves. Si crees que no comprendes algo, puedes volver para atrás. Bueno, yo dejé un espacio de tiempo prudencial, pero ya es hora que vuelvas, estás por allí, estuviste flaqueando. Porque nos queda solo un pedacito de este video, que es hablar de aquello que presentamos. Es decir, si yo quiero calcular el área bajo una curva, para eso voy a necesitar introducir este concepto de integral definida, ¿sí? La integral definida es un caso particular de las integrales que me permite resolver el problema anterior, ¿sí? Me permite darle un fin, ¿sí? Un cálculo. Entonces yo calculo el área bajo la curva y la acoto, ¿sí? Según los ejes y las coordenadas que me den. Fíjense, o sea, el área va a ser la integral de y de a hasta b y de f de x de a hasta b. Es decir, yo voy a tener una curva, pero la voy a tener acotada en un espacio delimitado, en un intervalo delimitado de la variable x, ¿sí? Desde a hasta b. Entonces, yo voy a integrar, voy a hacer los procedimientos habituales de las integrales, pero después, aplicando una regla especial, que es la regla de Barrow, voy a poder calcular un resultado, ¿sí? Que va a ser casualmente el área, o en su defecto el volumen cuando vean volumen, ¿sí? En realidad acá la diferencia con lo que venimos haciendo es que no va a haber constante, porque esto ya va a estar definido y delimitado y es un caso particular. Entonces, pasemos a ver qué dice la regla de Barrow. La regla de Barrow dice que la integral en un intervalo cerrado es igual a la diferencia entre los valores de la primitiva g de x de f de x en los extremos de dicho valor, ¿sí? Es decir, yo tengo que calcular g de x y f de x para estos valores puntuales. Veamos un ejemplo. Si yo tengo que integrar esto me va a dar una función g, porque vieron que cuando integro me dan un resultado que puede ser una función. Lo que se suele hacer es escribirle así este corchete cerrado a nada, porque no hay un corchete abierto, donde se indica el límite superior y el límite inferior, ¿sí? Entonces la regla de Barrow dice que es la diferencia de g reemplazado por b menos la diferencia de g reemplazado por a. Empiezo primero por el más grande, por el límite superior, y luego por el inferior. No es el más grande, porque podría ser que esto sea más chico, ¿sí? Pero bueno. Entonces, en realidad yo voy a hacer g de b menos g de a. Y ese va a ser el resultado de mi área buscada. Anotar. Bueno, por ejemplo, supónganse que yo tengo la integral de 2 hasta 5 de esta función. Yo resuelvo la integral por los medios aprendidos. Acá me quedó una integral muy simple, pero me podría quedar una para hacer por parte. Bueno, rebúsquensela. Esto va a ser la integral de x cuadrada, que es x cubo más sobre 3, más la integral de 2, que es 2x, entre 5 y 2. Entonces yo lo que voy a hacer es reemplazar primero por 5 acá y por 5 acá, menos
Y ahora voy a reemplazar de nuevo la integral, primero por 2 y por 2. Ojo, esto es el reemplazo por 5 y esto es el reemplazo por 2. Los pongo entre corchetes porque al hacer menos, en el segundo caso voy a estar en problemas. Lo hice así para que se vea bien claro cuál es el primer reemplazo y cuál es el segundo. El primer reemplazo no necesita el corchete. Es nada más que, ¿cómo se diría? A la vista para que se entienda qué se hace. En el segundo sí hace falta el corchete porque tengo un menos por fórmula y eso va a alterar los signos del interior. ¿Qué me quedó? 5 al cubo es 125 sobre 3 y 2 por 5 es 10. Y acá voy a hacer 8 tercios más 4 cambiado de signos. Menos 8 tercios menos 4. No hay constante, es solo un número que en este caso si lo resuelven les da 45. ¿Sí? Dependerá de a dónde está aplicado esta superficie el resultado que les estoy dando. Bueno, dicho esto, les dejo algunas para aplicar la regla de Barrow, muy simples, ¿sí? Unos 3 ejercicios. Y en este caso, para este video tan largo, los despido, pero sin antes, no quiero irme sin antes recordarles que si aún no lo has hecho, te suscribas a mi canal, me dejes un like y algún comentario, sobre todo acerca de lo que te está preocupando. Y en esta oportunidad damos fin. Me cuesta irme, miren, es tan largo el video, me quedé tanto tiempo hablando con ustedes que me cuesta irme. Pero bueno, hemos llegado al fin. Sí, señores, hemos llegado al fin. No te pongas contento porque tienes que estudiar ahora. Así que bueno, con esto termino este video y termino la sección que di en llamar análisis matemático. A posteriori, en otra oportunidad, voy a comenzar con una nueva secuencia. Así que por ahora me despido. Que tengan excelente tarde.